Bueno, la idea de esta aplicación como tal es, es conocer qué tanto desarrollo se le puede dar a un programa, qué tanto alcance tiene Shiny como una paquetería para crear aplicaciones interactivas, aplicaciones web en general, y podría decirse que cuál es su límite en desarrollo, y si es que si es que lo tiene, porque creo, creo que realmente el límite de una aplicación en Shiny lo da la misma imaginación de las personas. Ahora, como les decía, quisiera comenzar hablando acerca del paso a paso, del desarrollo que hubo en esta aplicación, de los retos que hubo, porque hubo bastantes, de hecho. Entonces, creo que es una buena forma de conocer cómo es en general el desarrollo de una aplicación, cómo es sobre todo la customización, integrar otras herramientas como lo son los HTML widgets, sobre todo widgets basados en paqueterías de JavaScript y que pueden ser como muy interactivos. Quisiera comenzar comentándoles cuál fue el objetivo de esta aplicación. Bueno, en este caso el objetivo fue simplemente ver el límite que tiene Shiny o el alcance que tiene para poder crear una aplicación. Y esto, de hecho, esta aplicación surgió de una manera interesante, porque en los últimos 2 años, la creación de aplicaciones para mí se ha vuelto como el pan de cada día, ha sido como un hobby más que nada. Y siempre he estado como intentando buscar qué más puedo hacer, encontrar algunos datos en internet o algo por el estilo, información, estadísticas oficiales de, por ejemplo, del gobierno, cosas así que se puedan ir como construyendo poco a poco, con un poco de creatividad sobre todo. Eh, y con esto, un día yo simplemente estaba en la aplicación, en la página de Dash de Python y me encontré con una aplicación interesante que hablaba acerca de estos temas. Entonces, entonces ahí fue cuando me hice la pregunta, ¿será posible realizar la misma aplicación pero en R? Y con eso se me ocurrió, voy a descargar los datos, voy a comenzar a trabajar con la información y veamos hasta qué punto puedo crear una aplicación por el estilo o incluso mejorarla. Ahora, ¿qué se logró con ella? Sencillo, con esta aplicación, en general la idea era crear un programa que pudiera visualizar absolutamente todos los datos de Uber en la ciudad de Nueva York durante un mes entero. La idea era que tú pudieras filtrar la información por día, que pudieras visualizar ciertas zonas e incluso que pudieras visualizar ciertas horas del día. Esto para que fuera como una forma muy interactiva y muy sencilla de entender más o menos cuáles son las horas de mayor densidad de viajes en Uber, por ejemplo, las zonas con mayor densidad. Esto lo puedes ver muy sencillamente en un mapa, lo puedes ver en una gráfica de barras, en un histograma, por ejemplo. Y aquí fue donde comenzó el primer reto, porque cuando yo descargué la información eran como 600.000 observaciones. Aquí ahí tenía una cadena de caracteres para la fecha. Teníamos la fecha y hora. Entonces la idea era, ¿cómo puedo dividir en horas y en fechas? Entonces, aquí fue donde comenzaron como que mis primeras ideas. Aquí tenía dos formas de hacerlo. Podía utilizar Lubridate para una paquetería maravillosa para poder trabajar con fechas, pero yo opté por intentar otra cosa que a mi parecer era un poco más rápida de compilar en el lenguaje R y creo que fue un poco más interesante de aplicar, que fue tomar esa cadena de caracteres y convertirla en dos separados. Uno que era la hora del día, que eso también fue otro reto porque tuve que usar una función condicional para poder separar porque esa hora no estaba bueno, estaba también en minutos, entonces separar como ciertos periodos del día para ir viendo, ok, todos estos datos son de la 1 de la tarde, por ejemplo, o de las 2 de la tarde. Y por otra parte, separar para las fechas. Eso fue mucho más sencillo, solamente aplicando la función substring del lenguaje base. Con eso se pudo hacer muy sencillamente la separación por fecha y hora. A partir y ya con la fecha puedes ir filtrando la información acerca de, ok, en este día hubo tantos viajes, en este otro día hubo otros tantos.
Y a partir de eso, ir viendo en este mismo día, los viajes tuvieron una mayor densidad en cierta hora, por ejemplo, a las 2 de la tarde, pudo haber sido la hora con mayor densidad. Digo, es un ejemplo, no recuerdo bien ahora mismo, pero es un ejemplo. Eh, entonces, aquí luego empezó un poco más de creatividad. Era, ¿cómo voy a customizar la aplicación? Eh, para esto, existen formas muy sencillas de hacerlo, pero creo que, bueno, de hecho tenemos muchas librerías para hacerlo, como VSLib, como HTML widgets, pero yo opté por utilizar mayormente código de HTML y CSS, porque es una forma como mucho más flexible y, y mucho más dinámica, bueno, no dinámica, más bien mucho más interactiva para hacer esto. Eh, Ahora, una buena pregunta es, ¿superó las expectativas o iniciales de esta aplicación? Bueno, para eso creo que lo correcto sería visualizar ambas aplicaciones y que cada persona diera su veredicto acerca de ellas. Entonces, si se logró hacer algo más interesante o si a parecer a la perspectiva de otras personas si la aplicación original fue mejor, creo que eso ya es más una cuestión de, pues, de perspectiva personal de cada quien. Así que si quieren eso, más adelante lo vamos a ir comparando. Ahora, otra cosa muy importante que quiero y con lo que quiero iniciar esta plática es la estructura de la aplicación, porque aquí esto, aunque no lo parezca, es de las partes más importantes y sobre todo lo que yo suelo utilizar mucho es separar los archivos, que es el UI, el server y el global. Básicamente, el archivo global lo que hace es cargar todas las librerías, todos los objetos que se vayan a utilizar. El UI es simplemente la customización que uno como usuario ve, eh, la salida de las imágenes, de las gráficas, los textos que haya, por ejemplo, los logotipos, las imágenes, etcétera. Y el servidor es donde se compila toda la información. Y lo que yo suelo utilizar, la razón por la que yo suelo separar estos archivos, más que por tiempo de compilación o eso, yo lo suelo hacer más que nada por una cuestión de orden, porque es mucho más sencillo poder identificar ciertos códigos o ciertas partes de la aplicación si lo tienes muy dividido, muy seccionado. Que eso también, cuando ya son aplicaciones muy grandes, también a mi parecer es muy recomendable utilizar módulos, aunque eso ya es un poco más complicado al principio, pero es muy útil a largo plazo. Eh, de acuerdo. Ahora, ¿qué se pudo hacer con la aplicación? Como pueden ver, del lado derecho tenemos a la aplicación original de Plotlight y del lado izquierdo mi versión en Shiny. La idea era hacer algo que se viera muy interactivo y tratar de mejorarlo visualmente, tratar de hacer algo que se notara incluso más sencillamente, que fuera autoexplicable. Por ejemplo, en la aplicación de Dash utilizan una paleta de colores de Viridis, me parece. En este caso yo preferí utilizar una paleta de colores que se basara en los colores amarillo, rojo y azul, porque me parecía que era como más sencillo de identificar colores amarillos para las horas más, las primeras horas del día, colores rojos para el mediodía y colores azules para la noche. Siento que esa es una manera como más sencilla y autoexplicable de entender las horas de densidad de los viajes en Uber. Por esa parte, traté de mejorarlo, sobre todo también darle una mejor visualización al mapa. Para esto, simplemente lo moví en una cierta escala para que, bueno, y lo roté con algunos códigos para que se viera como un poco más en tres dimensiones, que no se viera solo como un mapa estático o un mapa que se viera como si fuera un lienzo. Yo quería que se viera como algo más vivo a la vista. Eh, Ahora, sobre la customización de la aplicación, eso ya fue como algo más sencillo, simplemente
ordenar nombres, poner un logotipo, un logotipo que suelo usar bastante en mis aplicaciones. Creo que voy a comenzar a patentarlo. Y, y simplemente utilizar una paleta de colores que fuera como acorde, cambiar el fondo, hacer que se viera pues agradable a la vista, que cualquier persona que entrara lo viera y dijera, ah, ok, ok, esto trata de esto y se ve interesante, voy a jugar con la información. Muy bien. Ahora, sobre las partes de la aplicación, ya saben, tenemos los inputs y los outputs. Los inputs en general son los botones en los que tú seleccionas el día, hora, etcétera. Y los outputs son lo que te devuelve la aplicación cuando tú filtras cierta información. Por ejemplo, en este caso, te filtra, mm, te filtra la zona, el horario, el día, sobre todo. Y eso, realmente eso al principio es como un poco complicado de aplicar, porque la, eh, porque las aplicaciones como tal a veces son poco intuitivas respecto a cómo aplicar una entrada y una salida. Eh, Esas son cosas que se van aprendiendo poco a poco y son cosas que después de un cierto tiempo se vuelven bastante intuitivas, pero a mi parecer son cosas que requieren mucha práctica. Actualmente yo creo que utilizar aplicaciones en Shiny a veces es incluso más sencillo que simplemente ir a la consola de R y filtrar, utilizar la función filter, por ejemplo, de dplyr para, para filtrar esa información. Es como mucho más rápido agarrar, tomar, no sé, el ID de cierta función, agarrar, crear, crear un data frame, un vector más bien eh, con, lo, con los datos que quieres filtrar y ya con eso simplemente tú vas seleccionando con un botón. Es como, a mi parecer, mucho más sencillo y mucho más intuitivo para las personas. Creo que esto es más que nada como un resultado visual y que iría como al usuario final. Sobre todo para las personas que no tienen mucho conocimiento en programación, creo que esto es muy útil. Claro, no programarlo, sino mostrárselo a las personas, sobre todo. Ahora, como les comentaba hace un momento, customizar la aplicación como tal es algo sencillo. Existen muchas librerías para hacer esto, como VSLib, como Shiny Widgets, pero creo que lo ideal y lo más óptimo es utilizar HTML y CSS. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque ese es el lenguaje en el que se basan esas librerías para hacer la customización de la aplicación. Simplemente, esas librerías lo único que hacen es codificar ciertos códigos de HTML o ciertos colores o ciertos tamaños, figuras, en, en funciones que puedes aplicar en R. Yo creo que lo mejor en este caso es directamente tú aplicar esos códigos de HTML, por ejemplo, para dar formas, para dar espacios, y los códigos de CSS para controlar colores, fuentes, etcétera. Por eso digo que esa es la forma óptima de poder trabajar esa información, esa vista, es directamente aplicando el código original para hacer eso. Es como una manera más mm, laxa de hacerlo, podría decirse. Ahora, comenzando ya a hablar acerca de los HTML widgets aplicados. Por ejemplo, he notado que el paquete más usual el que suelen utilizar para crear mapas es Leaflet. A mi parecer es un excelente paquete porque tiene otros subpaquetes que te enseñan otras formas de customizarlo, que te incluyen, por ejemplo, mini mapas o mini gráficos dentro del mapa, y es excesivamente customizable. En este caso, yo lo que quería era que fuera mucho más rápido de compilar, que no tardara en cargar el mapa. Entonces, para eso utilicé la librería de JavaScript, Mapbox, que en este caso tiene un compilador en R que se llama Mapboxer. Es una librería buenísima. Lo que me gusta mucho de esta librería específicamente es que carga excesivamente rápido la información. En este caso podemos ver, para este ya específico tenemos como aproximadamente unos 50.000 viajes y podemos ver que no le toma prácticamente nada hacer zoom, alejarse, acercarse, ir a ciertas zonas y eso. Y eso es lo que me encanta de esta librería, que cuando tú directamente haces zoom o filtras o haces algo así, lo hace prácticamente en tiempo real. Y eso me parece increíble,
que el usuario pueda ver algo sumamente sencillo y que lo vea de manera muy veloz, porque eso creo que también es una parte muy importante de una aplicación, que funcione rápido. Y porque no solo que funcione rápido por compilación, sino porque eso es más agradable para los usuarios. Difícilmente alguien que ve una página que tarda mucho en cargar, por ejemplo, se va a quedar a analizar la información, pero en este caso, como funciona de manera muy rápida, es muy probable que se ponga a jugar con la información y empiece a ver todo más a fondo. Luego, ahora para las gráficas, en este caso un histograma que se utilizó, para esto opté por utilizar eCharts, que es una librería de JavaScript de Apache eCharts, que lo que hace es generar gráficos interactivos, igualmente que pueden tener tooltips, por ejemplo, etiquetas, que son extremadamente customizables. De hecho, si se metieran si se meten a ver su documentación oficial, son como 200 páginas de pura customización. Eh, ahora, otra cosa que me agrada mucho igualmente de este paquete es que no solo es muy rápido para compilar, sino que es muy agradable visualmente y creo que es además tiene códigos muy sencillos de comprender. Por ejemplo, para inicializar un gráfico utilizas la función eCharts y con eso ya simplemente escribes eLine, por ejemplo, para hacer una línea o eBar para hacer un gráfico de barras, eHistogram en este caso. Bueno, claro que esas son las funciones que fueron integrando el desarrollador bueno, el que desarrolló este paquete directamente para R, el buen John Cohen, que le agradezco mucho porque ha creado paquetes muy interesantes que yo he utilizado bastante. Bueno, creo que eso es una ventaja de esta librería, que aparte de que es muy customizable, que es muy agradable a la vista, es muy sencilla de utilizar en realidad. Y eso es lo que me gusta, que no tienes que dedicar mucho tiempo a entender los códigos, sino que con esto puedes dedicar más tiempo a volar tu imaginación y pensar cómo puedo customizar el gráfico que estoy haciendo, cómo puedo darle un mejor aspecto. Eh, ahora, otro reto interesante es cómo voy a leer la información de una manera veloz, siendo que tenemos una base bueno, una tabla con 600,000 datos, por ejemplo. Y eso, y aparte, ¿cómo la voy a filtrar de manera rápida ya que la haya leído? Considerando, claro, que es una base de datos enorme. Ahí la cosa es que tenemos varias alternativas a las funciones read CSV, por ejemplo, o a las funciones para filtrar de dplyr. En este caso, yo opté por utilizar FastRead del paquete Data Table porque compila sumamente rápido, aunque también existe la opción del paquete Broom con la función del mismo nombre que compila, que cuando se trata de data frames aún más grandes, lo suele leer un poco más rápido. Para este caso, como eran 600,000 observaciones, creo que fue suficiente con FastRead de Data Table. Ah, pero no era suficiente, necesitábamos una alternativa para poder leer la información de manera muy veloz. En este caso utilicé dplyr, pero enmascarándolo con las funciones de dtplyr, que lo que hace es utilizar la sintaxis de data table para poder aumentar la velocidad de las funciones de dplyr, lo cual hizo que la aplicación funcionara prácticamente en tiempo real. Esto hacía que fuera mucho más rápida al cargar, mucho más rápida ah, al iniciarse al principio. Eso hacía que prácticamente la aplicación volara y funcionara en tiempo real, que no hubiera filas de espera para poder simplemente filtrar un día o filtrar una hora, por ejemplo. Esa es una recomendación que yo siempre daría para crear una aplicación en R. Que que las aplicaciones siempre trates de buscar una alternativa en librerías que te puedan dar una mayor velocidad, porque una parte muy importante, a mi parecer, del análisis de datos y la estadística es poder visualizar esa información muy rápido, porque si quieres hacer otro tipo de análisis, necesitas necesariamente tener
una velocidad alta en la lectura y la escritura de la información, y también en por ejemplo, en la creación de una nueva variable o, o cuando creas grupos para seccionar la información, por ejemplo. eh, sí, a mi parecer, sí es muy importante que tengas una alta velocidad en la lectura de la información. Mm, Ahora, simplemente unas referencias bibliográficas pues de las librerías utilizadas, de sus documentaciones oficiales y algunas referencias utilizadas cuando empezaba a utilizar Shiny como una forma de crear aplicaciones web. Pues muchas gracias por el tiempo de esta charla y bueno, ahora como último punto, quisiera mostrarles un poco de la aplicación creada, el resultado final en tiempo real, que a mi parecer, como pueden ver, ahora que lo cargué, funciona bastante rápido. Por ejemplo, podemos filtrar a cierto día, podemos seleccionar una zona y así podemos ir viendo la información, por ejemplo, para el aeropuerto de Nueva York. Otra cosa que tiene la aplicación es que tú puedes ir filtrando la hora y te lo va diciendo muy claramente las horas que tú tienes seleccionado en el histograma, eh, y te va rellenando los puntos que tienes, por ejemplo. Los puntos que tienes en el mapa. Aquí tú puedes ir viendo, ok, por ejemplo, los de la mañana. eh, Como pueden ver, son los puntos amarillos o los del mediodía, y ya son los puntos rojos o los de la noche. Eso es lo que les decía, es una forma muy interactiva de ver la información y una forma muy agradable, que el punto de esto es que la gente se sienta cómoda analizando. Aparte de esto, puedes ver información al final ok, la hora con mayor densidad de viajes fue, por ejemplo, en este caso las 7. La cantidad de horas seleccionada fue, la cantidad de horas que tenemos seleccionadas actualmente son 8, y el número de viajes totales para este caso fueron 6.877 para este día y para las horas seleccionadas. Bueno, en este caso creo que sería toda mi presentación. Espero que les haya gustado la aplicación, que les haya motivado por si un día quieren comenzar a crear aplicaciones web o si quieren adentrarse en este mundo de la visualización de datos, que creo que es muy, muy maravilloso y que tiene un potencial prácticamente ilimitado. Eh, si quieren dejar alguna pregunta, los leo. Si quieren alguna recomendación, lo que sea. Hola, Jorge, gracias muchísimo por tu presentación. Nada más quería, de parte de Rachel, es por decir a los participantes si quieren poner una pregunta en Slido, que Rachel ya puso el URL en el chat, pero también si querían quitar el mute, pueden hablar y preguntarte a ti directamente. Ok, muchas gracias. Bueno, por el momento me parece que... dos manos levantadas. Si quieren, Fernando puede comenzar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien. La Bien, verdad, te felicito por tu Shiny, está muy bonita. muchas gracias. Gracias por todos los tips ahí, los apunté toditos, la verdad están muy buenos. Eh, Excelente. lo que te quería preguntar era eh, con el punto globo. Yo estoy haciendo, pues tengo un poquito tiempo de estar usando Shiny, como 4 meses. Tengo una aplicación bastante grande, ya van como 5,000 líneas de código, es relativamente grande, pero lo que hago yo para leer todos mis archivos, los subo a la aplicación y los leo al principio. Nunca he usado un punto global. Eh, ¿Dónde puedo encontrar, no sé, tutoriales o no sé si tú tienes en tu página o qué beneficios tiene el punto global de leer los archivos ahí a tenerlos en el server, digamos?
Bueno, creo que más que nada ahí el punto clave es que tengas como un mayor orden en la aplicación. No tanto por la velocidad de carga, porque prácticamente será la misma donde pongas los archivos. Bueno, lo que yo recomendaría es como para que encuentres la información mucho más fácil o si quieres, no sé, a lo mejor revisar cierto archivo y eso, que lo encuentres como mucho más fácil. Es por eso que yo la suelo dividir en secciones, para que pues para que no te confundas tanto al final y eso, sobre todo en tu caso que tienes como ya muchas líneas de código, creo que sí Sí. sería muy útil que la dividas como en secciones para que sea como más sencillo, por ejemplo, pasar al server, al UI o al global. Eso ya es como una cuestión pues de orden, más que nada. Ah, ok. Ujú, Gracias, claro. Jorge. ¿A ti? Ahora, Niels Inreiten. Hola Jorge, gracias por la presentación. Te quería preguntar exactamente cómo podemos usar dtPlayer. ¿Necesitamos que aprender el syntax de de data table o cómo funciona exactamente? No entendí. Gracias. Eso es lo maravilloso de esa paquetería, que no necesitas realmente aprender la sintaxis de Data Table. Simplemente tú escribes el nombre de las dos librerías, dplayer and dtplayer, y lo que hace simplemente es, la última, es enmascarar las funciones de dplayer, y prácticamente lo único que tienes que hacer es escribir las mismas funciones de dplayer, y con eso te va a aumentar la velocidad en cuando tú decidas filtrar la información o trabajar con la información. Eso es lo que me agrada mucho de esa paquetería, de hecho. Gracias. ¿A ti? Um, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario, recomendación. En el chat hay un par. Sí, el código está disponible. Si quieren, se los comparto en el chat y denme un segundo. Ahí tienen el código disponible para que puedan practicar o puedan, o si quieren replicarla, lo que ustedes quieran. Ah, Freddy Godoy tiene una pregunta, al parecer. Eh, Hola, 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 buenas tardes, tal. buenos días. Disculpa, entré un poquito tarde y no sé, pero a mí me ha dado miedo usar un poco Shiny, ¿no? Pero es porque no sé si hay que utilizar, o tener conocimiento, mejor dicho, de HTML, CSS, y todos esos elementos de web que no sé, que me abruman un poco. Me gustó mucho tu presentación y la interactividad que allí presentas, está excelente. Pero hay que tener también conocimiento de estos elementos de programación web. En realidad no es tan necesario. Yo los utilicé en este caso porque eran una forma como porque yo quería darle como un cierto aspecto muy específico en ciertas zonas de la aplicación, por ejemplo, un cierto espacio en los títulos o un cierto espacio en, eh, en los espacios que hay entre botón y botón, pero Ok. no es necesario aprenderlo porque directamente las aplicaciones en Shiny eh, ya te codifican todo ese código en HTML. Por ejemplo, cuando tú usas la función Fluid Page, eso ya te genera todos los códigos de div, de, eh, pues de HTML para poder generar una página, un lienzo en blanco, por ejemplo, en este caso. Y cuando en lugar de utilizar un div para crear dos columnas, solamente utilizas la función column y le das un width igual me parece que es un número del 1 al 12. Y con eso es suficiente. Yo creo que para comenzar no necesitas saber prácticamente nada de HTML o CSS. Eso es más como ir, ya cuando quieres como dar aspectos muy específicos de la aplicación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿A ti? Gracias. Pablo, me parece que tiene una pregunta. Pablo FA. Sí, buenos días, Jorge. Gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes para mí. Una pregunta. No te oí en toda la presentación decir nada en torno a la seguridad de los datos. Me refiero a la posibilidad
a lo mejor dicho, a la imposibilidad de que los datos se hagan públicos si uno quisiera trabajar en un entorno más restringido o algo por el estilo, aunque la aplicación sea esté abierta. ¿Me podrías comentar algo en ese sentido? Si es implementable, dada esa estrategia que has diseñado de, por un lado, el server, por otro lado, las imágenes, en fin, un poco como si lo tienes previsto o si es posible. Gracias. De hecho, sí es posible. Bueno, directamente las aplicaciones, pues cuando tú las subes a Shiny Apps, tienen un certificado de seguridad de CSL, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero si tú quisieras, por ejemplo, no sé, crear una aplicación que sea directamente para tu empresa, que sea de uso interno o para información muy restringida o que sea información sensible, por ejemplo, tú puedes generar por ejemplo, con la librería Shiny Manager, puedes crear una capa de contraseñas para que solamente gente a la que tú autorices pueda entrar a esta información. Otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, en lugar de jalar la información de archivos CSV o Excel, por ejemplo, puedes jalarlos de SQL. Es otra opción que es como más segura, un poco más restringida, podría decirse. Eh, pero sí, es posible crear una aplicación que sea segura por ejemplo, en un ámbito laboral. Hola, Jorge, hay una pregunta en el chat. Alguien preguntó si hay alguna restricción para usar el API de Uber. Bueno, me parece que el límite de consultas para la API de Uber, la API de Uber, es, no estoy seguro, la verdad, te mentiría si te dijera el dato ahorita exacto, pero me parece que es de 100,000 por día, creo. Sin embargo, bueno, para el uso de esta aplicación, la información la terminé bajando de un archivo de CSV. Así que, eh, pero sí, me parece que la restricción para utilizar la API de Uber es pues muy laxa. Puedes bajar muchísima información de manera muy rápida. Gracias, Jorge. ¿A ti? Eh, no sé si alguien tenga... Pedro, me parece que tiene otra pregunta. Sí, Jorge, ¿cómo están? Bueno, Jorge, una pregunta muy breve y muy abierta. Eh, yo quiero incursionar en el mundo de Shiny desde hace algún tiempo, por X, Y, Z motivos no he podido, entonces bueno, no he tenido tiempo de que sea. Quería preguntarte sobre unas recomendaciones para alguien nuevo. Recomendaciones para alguien nuevo. Yo, yo creo que yo creo que ahí lo importante, más que comenzar con un curso o comenzar con, eh, o con tutoriales o eso, bueno, obviamente necesitas tutoriales para comenzar, pero lo que yo recomiendo más que nada es practicar todos los días. Si es algo de mucha práctica, sobre todo, eh, otra cosa que es como a lo mejor un poco complicada al principio, o un poco extraña de entender es que como son argumentos que van dentro de más funciones y más funciones, entonces va a haber muchísimos paréntesis dentro de la aplicación y eso puede ser un poco confuso. Así que es otra cosa que también debes como practicar mucho, ir viendo como dentro de los paréntesis que no se te vayan comas en la aplicación porque si no ya probablemente ya no te vaya a correr. Así que es prácticamente practicar. Eh, es lo que es a mi parecer lo que más lo que más va a ser de tu ayuda pues, para ir mejorando poco a poco y creando cada vez aplicaciones un poquito más grandes, más complejas. Otra cosa es que cuando tú utilizas un argumento de alguna función y le das
y aparte el signo de interrogación antes del argumento de la función, entonces te va a dar bueno, te va a dar como tips de esa función, toda la documentación que hay, y aparte el 90% de las veces te va a dar un código de muestra. Ese lo puedes copiar e ir viendo cómo funciona la sintaxis, cómo trabaja el programa en general. Y ya con eso puedes ir dándote una idea poco a poco de cómo funciona Shiny y cómo lo puedes ir trabajando tú, cómo puedes ir aprendiendo de todas esas dinámicas. Perfecto, muchas gracias, Jorge. ¿A ti? Hay otra pregunta en el chat. ¿En el código utilizas el pipe en lugar del típico de dplyr? ¿Esto es por la librería que utilizas? No. Lo que pasa es que el pipe que yo utilizo es el pipe nativo de R que se implementó, me parece, que en la versión 4.1. No estoy seguro, pero después de la versión 4 se utilizó. Y eso ya es más una cuestión pues, de comodidad y de gustos. En mi caso me gusta más el pipe nativo, pero tú puedes seguir utilizando el pipe original, el que utiliza los signos de porcentaje. Funcionan exactamente igual, solamente tienes que ir a Global Options y escribir, bueno, y seleccionar la opción para utilizar el pipe original. Eso ya es cuestión de gustos. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Ok. Como recomendación personal, yo quiero, digamos, dar un paso más en Shiny. ¿Qué me recomiendas? ¿Aprender primero HTML, CSS o JavaScript? Estoy en esa disyuntiva de qué hacer. No sé ninguno de los tres. Bueno, yo te recomendaría que comiences con HTML y CSS, porque es que JavaScript no es tan necesario para aprender Shiny, sino que es más que nada para utilizar librerías que son como muy interactivas. Por ejemplo, la del mapa que te llevaba de un lugar a otro, o el gráfico que simplemente se redibujaba en tiempo real. Esas son librerías basadas en JavaScript, que es más o menos la, pues la ventaja de ese lenguaje, que hace como cosas muy visuales y muy interactivas, pero es más como una herramienta que podrías implementar cuando ya quieres hacer algo muy interactivo, pero no es tan necesaria al principio cuando comiences a- a aprender a utilizar R o O Shiny sea, específicamente. digamos que HTML y CSS, perdón, lo utilizas como para la parte bonita de la aplicación y JavaScript solo es para, no, no solo para, sino que es Exacto. para la Ujú. interactividad. Sí, justamente. Ah, ok, ok. Gracias, Jorge. ¿A ti? Mm, Hola Jorge, otra pregunta que me vino a mí directamente, nada más para, ¿alguien ujú. quiere saber la capacidad de procesamiento que demanda el app? Es decir, ¿hay un mínimo de memoria de RAM o un procesador especialmente que necesitas? Algo Bueno, que... eso creo que ya depende un poco del contexto de la aplicación. Por ejemplo, o si utilizas una aplicación porque lo que hace Shiny es que toma cierta parte de tu memoria RAM para poder cargar toda esa información, pero eso también lo hace cuando la cargas en el servidor por ejemplo, de Shiny Apps, también para que funcione como con cierta fluidez, igual toma tantita memoria RAM de tu computadora. En este caso, yo creo que lo óptimo sería a lo mejor tener una computadora con 8 gigas de RAM, que realmente es como lo estándar ahorita, pero es más que suficiente para cargar información muy grande. Además, en cuanto a procesadores, no es tan necesario tener un procesador potente, pero sí es recomendable. O sea, realmente con, por ejemplo, un Core i3 de décima generación, no, incluso desde octava generación, ya te iría muy fluida la aplicación. Ya si quieres darle como demasiada potencia, pues tal vez un Core i7, un chip M1 de una Mac, eh, algo por el estilo. Muchas gracias, Jorge. A ti. Um,
Si no hay más preguntas, podría, pues, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o recomendación. Me parece que no. No, entonces yo puedo cerrar la sesión. Buenos días todo el mundo. Me llamo Isabela. Yo trabajo con Rachel en RStudio. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. La grabación estará disponible en la página de YouTube de RStudio. Y muchas gracias a todos por unirse con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue un gusto enorme.